lo que Cristo va a hacer en tu corazón el día de hoy. Hermanos, Dios me dio la oportunidad de estar hoy en este lugar. Como dice el pastor, no es fácil, pero es el Espíritu Santo que va a hablar en esta mañana, que ya casi está llegando la tarde. Es el Espíritu Santo quien va a tocar tu corazón en esta preciosa mañana. Dios desea que ustedes se vayan totalmente diferentes de como usted vino en esta mañana, porque para eso es esta semana de oración, para que usted renueve su corazón, renueve su vida delante de nuestro Dios. Cada vez que yo estudiaba este tema, que la mayoría de ustedes saben, se llama confianza. Cada vez que yo estudiaba este tema, Dios me tocaba. Y saben, cada vez que yo lo estudiaba, yo decía, Señor, tantas veces que hemos desconfiado de ti, teniendo un ser tan poderoso como lo eres tú a nuestro lado, hemos desconfiado. Y saben que cada vez que yo estudiaba, yo le pedía al Señor y le rogaba a Él que me perdonara por tantas veces que yo he dudado de Él, aún sabiendo que Él está y ha estado siempre a nuestro lado. Vamos a ver, imagínense un panorama. Usted está en un lugar y hay un incendio muy fuerte y usted quiere salir corriendo de ese lugar, pero cuando usted sale corriendo el fuego lo va alcanzando. Cuando usted llega, siente el fuego cerca. Lo que está entre usted y poder salir de ese fuego es un puente que está totalmente destruido, de tablas. ¿Cuántos han estado en un puente que es de tablas, de madera? Pero la madera se pudre, ¿verdad? Se pone bien débil. Pero usted tiene que pasar por ese puente para que ese fuego no lo pueda alcanzar. Tiene dos opciones: o se deja quemar por el fuego o pasa por ese puente, y también tiene esa opción de caer abajo, porque los puentes generalmente los ponen cuando hay un abismo, un lugar en la parte de abajo. Pero, ¿qué haría usted? Pero cuando usted está a punto de cruzar ese puente, hay un ser allá al fondo, en el otro lado del puente, y le dice, ven, pásate, yo soy Jesús, pásate, ven. ¿Qué haría usted humanamente? ¿Pasaría por ese puente? ¿Confiaría en que pasaría por ese puente y que la madera se mira así toda débil? ¿Caminaría usted por ese puente hacia donde dice que es Jesús? Humanamente desconfiaríamos, pero tendríamos aquel fuego atrás de nosotros, que eso nos haría desconfiar, tal vez por un momento. Pero si Jesús está a nuestro lado, hermanos, nosotros tendríamos que pasar, porque aunque esa madera esté dañada, Jesús puede restaurar cualquiera de sus pasos, cualquiera del lugar del camino donde usted va a caminar. Cerremos nuestros ojos para poder pedir la dirección a nuestro Dios. Querido Jesús, en esta mañana, Señor, hemos venido delante de ti, Padre, con un corazón quizás dañado, con un corazón, oh Dios, tal vez sufrido. Hemos venido, Dios, tal vez en problemas en este momento, Señor. Pero queremos pedirte, Padre, que a medida vayamos conociendo este tema que tú nos traes el día de hoy, podamos cambiar nuestro punto de vista y podamos confiar plenamente en ti, Señor, que tú tienes el control absoluto de toda nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, que seas tú usándome a mí como un instrumento tuyo, Padre, para poder llevar las buenas nuevas, Señor, que tú traes para nosotros, para poder levantar esa confianza, Señor, que tú tienes para nosotros. Esa confianza, Señor, de que tú eres un maravilloso, poderoso Salvador que puede cambiar, Padre, de lo imposible a lo posible, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Mateo 14, 22 al 29. La Biblia relata una historia muy bonita, cuando Pedro estaba con los demás discípulos en medio del mar. Pero vamos a leer primero, que dice Mateo 14, 22 al 29. ¿Lo tenemos todos? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era totalmente contrario. Sigamos el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dijeron con voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti y que camine sobre las aguas. Nos vamos a detener un poquito la primera parte. Primero, los discípulos estaban con Jesús. Ellos habían estado orando con él, ellos lo conocían. Después dice que Jesús los despidió. Ellos salieron a pescar en medio del mar. Ellos se fueron. Pero en ese momento comenzaron las olas a azotar fuerte, fuerte viento. Los discípulos tenían ya mucho tiempo, ya parte de la noche, estaban allí pescando, estaban en ese momento. Pero dice que en la cuarta vigilia, se dice que la cuarta vigilia es más o menos como de las 3 a 6 de la mañana. Ellos ya tenían sueño, ellos ya estaban cansados de tanto estar allí y quizás, la Biblia no menciona, pero tal vez incluso hasta remaban en ese momento donde ellos estaban. Pero dice que cuando ellos estaban allí, vieron a alguien caminar sobre las aguas, cosa totalmente imposible. Eso es totalmente imposible. Humanamente, eso no se puede ver. Pero ellos, aunque habían estado con Jesús antes, en ese momento cuando Jesús venía hacia ellos, no lo reconocían. Oigan bien, habían estado con él, pero cuando estaban en ese momento, su cansancio, tal vez su miedo, porque cuando lo vieron caminar, ellos comenzaban a gritar, me imagino que comenzaban a gritar como locos, un fantasma. Eso fueron lo que ellos se imaginaron, que era un fantasma que venía. Ellos no reconocieron, tal vez era, como les decía, era su cansancio, pero el miedo que ellos tenían no les hizo ver que quien venía caminando era verdaderamente Jesús, aquel que hace, como les digo, lo imposible que sea posible. Él venía caminando hacia él. Hermano, ¿cuán a menudo experimentamos nosotros eso? Estamos en medio del problema, estamos en medio de la dificultad, pero ese miedo de nunca vamos a resolver ese problema nos hace saber y nos hace decir, incluso nos hace pensar que esa persona que nos puede ayudar ni siquiera la vemos y ni siquiera clamamos a esa persona que es el único que puede resolver tu problema. ¿Por qué? Porque estamos tanto llenos de miedo, llenos de desconfianza, que empezamos a confiar en nosotros mismos y empezamos a decir que no hay nadie que nos pueda ayudar. Los discípulos se sentían cansados. Tal vez tú te sientas cansado en esta mañana porque has tenido un problema, que tienes tiempo de tener ese problema. Tal vez tus hijos han hecho cosas que quizás tú no estás de acuerdo. Quizás tu esposo, tu familia, estás pasando por una situación difícil en tu vida como estudiante. Pero en ese momento, hermano, es cuando Dios quiere estar más cerca de ti. Pero Dios quiere que lo reconozcas, Dios quiere que tú lo clames a Él, pero cuando Él vaya a resolver tu problema, Él quiere que lo reconozcas. Los discípulos habían estado con Él, pero cuando Jesús fue a ellos no lo reconocieron porque estaban llenos de miedo. Sus mentes se nublaron, que lo primero que pudieron pensar que era un fantasma. Tal vez Dios quiere venir a resolver tu problema. Lo puede hacer a través de alguien y tú no estás viendo que ese alguien viene enviado por Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a conocer exactamente la dirección de Dios. Jesús no espera en este momento que tú tengas el 100% tal vez de confianza, porque quizás, hermanos, somos humanos. Humanamente, a veces no es que podemos llegar al 100%, pero Él quiere que lo busquemos, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro sustento.
Él es nuestro ayudador. El mismo que caminó sobre las aguas es el mismo Dios que quiere caminar en este lugar para poder resolver tu problema que tú estás pasando el día de hoy. Los discípulos habían estado muy cerca de Dios, pero ni ellos mismos pueden creer que Jesús exactamente caminó sobre las aguas. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Dudaron. Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Pero ¿qué pasó con Pedro? Vino Pedro, muy, como decimos, muy débil, muy desconfiado, y dice, ok, voy a preguntarle un desafío a Dios. Ok, si tú eres Dios, entonces manda que yo camine sobre las aguas. Imagínense, todavía le dice Dios, yo soy, no temáis. Pero viene Pedro, ok, seguro los discípulos empezaron a platicar entre ellos, hay que hacerlo, dale. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Aceptó el desafío y le dice, ok, ven. Pedro se lanzó del barco y comenzó a caminar. Comenzó a caminar sobre las aguas. Primero Jesús caminó, pero también hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Pedro era un humano. Jesús en ese momento, espiritualmente, él lo podía hacer espiritualmente, pero un humano jamás. No, hermano, si yo ni siquiera puedo flotar en el agua nadando porque no sé nadar. Imagínense caminando. Y si nos vamos a la historia de esta, aquí no menciona una laguna, aquí no menciona una piscina, aquí menciona un mar. ¿Cómo está el mar generalmente? Con olas. Imagínense ustedes caminar encima de ello. ¿Qué pasó con Pedro? Vino Pedro y le dijo a Jesús. Pedro demostró dos cosas ahí. La primera cosa que Pedro demostró fue una duda, porque él quería probar a Dios. Él estaba dudando todavía que era Jesús. Pero Pedro vino, se tiró del barco. ¿Ahí qué hizo Pedro? Si Pedro estuviera dudando totalmente, Pedro no se hubiese lanzado. Pedro confió en que Jesús lo iba a hacer caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pedro se lanzó de ese bote y comenzó a caminar. Imagínense la respuesta de Pedro. Pedro comenzaba, me imagino que Pedro estaba feliz de poder caminar. Pero Pedro no se esperaba que al caminar otro poquitito más, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar allí? Vamos a seguir el versículo 30. ¿Qué pasó en el versículo 30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces y dijo, Señor, sálvame. Pedro caminó, sí, pero Pedro se le olvidó que quien lo llevaba a caminar sobre las aguas era Jesús, y en medio del camino comenzó a dudar. A ti se te ha olvidado que quien te trajo a este lugar se llama Jesús, y quien te lleva de la mano es Jesús, que aunque la fuerte viento, aunque los problemas vengan, es Jesús quien está tomando el control de tu vida hoy. Es Jesús quien lleva tu mano, es Jesús que aunque venga la tentación, aunque venga el problema, aunque estés en una enfermedad terminal, aún en el último instante, Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere que nunca apartes tu confianza en Él. Pedro confió en Jesús cuando empezó a caminar. Sí, confió. Pero cuando estaba allí, cuando ya sintió que esas olas se empezaban y el fuerte viento, imagínese, seguramente le soplaba y él tambaleaba y se hacía de un lado a otro. ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a clamar al único que lo podía salvar. ¿Y qué pasó en el versículo número 31? Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Jesús lo había hecho caminar hasta ahí, pero si usted, con esa frase, podemos meditar y podemos decir, Jesús se sintió defraudado. Porque Pedro, en ese momento, no se acordaba de quién lo llevaba a caminar sobre las aguas. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero aún que Pedro cayó en la confianza, Jesús no dejó que pasara ni un instante. Jesús vino y automáticamente lo salvó. Automáticamente Jesús lo salvó. No pasó ni siquiera un instante del clamor que Pedro hizo a Jesús para que lo salvara, sino que pasó con Pedro rápido Jesús accionó. Tal vez eso quiere Dios en este momento. Que si tú estás pasando por un problema, no confíes en tus propias fuerzas. Él quiere que clames a Él,
Porque cuando tú clames a Él, Dios va a tomar el control de tu vida. Porque esa es una señal que tú le estás dando a Dios. Tú oras, tú te arrodillas y tú le dices a Dios, Dios, toma el control de mi problema. Toma el control de ello. Y van a ver, tal vez no en tu tiempo, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Tal vez no tu tiempo, tal vez no te va a responder automáticamente como le respondió a Pedro. Pero Dios va a responderte en el tiempo que Él decida que es lo correcto. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro reconoció su error. ¿Cuál fue el error de Pedro? Haber desconfiado de Jesús. Tal vez tú hayas cometido algún pecado. Dios quiere que tú aprendas de eso. Que tú aprendas a confiar en Jesús y aprendas a tomarte de la mano de Dios. El versículo número 31 dice, ya lo leímos, el número 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hermanos, la vida de Pedro es un excelente ejemplo de poder confiar en Jesús. Pedro, podemos ver, casi la mayor parte de nosotros, cuando leemos esta historia, nos basamos solamente en cuando Pedro dudó. Pero qué maravilloso cuando Pedro puso su confianza en Jesús 2 veces. Cuando se lanzó al mar. Humanamente usted no lo haría, hermano. Yo no me lanzo. De verdad que yo les digo, yo no. Ahorita yo creo que yo no me lanzo porque yo le tengo mucho miedo al agua. Sí, yo camino sobre las aguas, pero sobre la arena, porque cuando no puedo ni nadar, imagínense. Pedro confió plenamente en Jesús y es un excelente ejemplo de confianza que tal vez Dios no quiere que tú te lances del mar, que tú te lances de ese bote. Dios quiere que te lances de esa enfermedad, que te lances de ese problema, que te arrodilles y te lances y comiences a confiar en Dios. Amén. Hermano, Dios quiere que tú seas un ejemplo también hoy. Tú viniste a este lugar, tal vez cargado, tal vez agotado, porque sientes que ya no puedes más. Pero ¿sabes por qué viniste a este lugar? Con un propósito. Y ese propósito es que tu fe y tu confianza se suban. ¿Por qué? Porque podemos recordar esta historia de Pedro, esta historia tan maravillosa. Cuando yo llegué a este lugar, yo le dije al Señor, y yo todavía hace 2 semanas yo le decía al Señor, si tú prometiste que me ibas a traer de este lugar, ¿por qué has permitido que hayamos pasado tanta dificultad? Y yo le recordaba y le decía al Señor, pero si tú dijiste, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Dios ha estado conmigo, hermano. Lo que pasa es que Dios me ha enseñado algo. Dios quiere que tú aprendas una lección. ¿Cuál fue la lección de Pedro? Que Pedro confiara en Dios. Esa es la lección que Dios quiere que tú aprendas en este momento. Que pongas tu confianza plena en Jesús, porque Él es el único que puede hacerlo. Nadie puede hacerlo como decía la canción. Solo Dios puede hacerlo. Amén. Y ese mismo Jesús que salvó a Pedro es el mismo Jesús que quiere salvarte hoy. Ese mismo Jesús es el que quiere estar contigo el día de hoy. Él lo único que quiere es que empieces a confiar en Él. Hermano, lamentablemente nosotros no confiamos en Él porque no lo conocemos. Venimos a este lugar, a la iglesia, pero realmente no conocemos a Dios. La Biblia es el mayor ejemplo que Dios nos ha dejado para que aprendamos a conocerlo. Para que cuando Él ponga su mano sobre tu vida, tú comiences a reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez, como te decía, te sientes o te has sentido igual que yo, totalmente defraudado porque sientes que Dios no está contigo. Pero en ese momento es cuando Dios está más cerca de ti. Y ese momento tan difícil que tú estás pasando es el momento donde Dios te está sosteniendo. Y es por eso que tú no has caído, porque hasta este momento tú estás parado. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te está sosteniendo de tu mano, está levantándote, porque muchas veces llegamos a un momento que tus fuerzas ya no dan para más. Pero ahí es donde aparece nuestro Salvador y te renueva de las fuerzas para que tú puedas seguir adelante. Hermano, una de las cosas que nunca debemos olvidar es que Jesús nos ama. Vamos a hablar hoy y vamos a confiar. Nunca debemos de desconfiar de esto. Tenemos que confiar que Jesús nos ama. Su amor es tan grande que primero
Él murió en la cruz de Calvario para poder salvarte, para poder salvarte de todos los pecados que tú hayas cometido. Vayámonos a Romanos 8:38. Romanos 8:38, lo vamos a leer hasta el 39, nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque el enemigo, hermano, quiere hacerte ver que Dios no te ama. Cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, lo primero que el enemigo te pone es que Dios no está contigo y que Dios no te ama. Así es como Dios quiere separarte del amor de Dios. Pero tú debes leer este versículo y debes leer versículos en tu Biblia y lo debes grabar en tu corazón, que ni la muerte ni la vida te puede separar del amor de Dios. Nadie, porque ese amor tan grande que Dios te dio, ese amor es tan infinito y tan grande que no se puede comparar con nada. Teniendo ese amor tan bello y tan hermoso, vayámonos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, cuando habla de destituidos, estamos expulsados. Pero vino Jesús a salvarnos, vino Jesús a morir por nosotros. Aunque hayamos pecado y seamos seres pecaminosos, seres pecadores, vino Jesús y vino a salvarnos. Pero vamos a ver Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Miremos aquí. El anterior versículo dice: en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesús y murió por nosotros. ¿Y qué nos dice aquí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que haya cometido, no importa que hayas pecado, no importa que hayas matado, no importa que hayas robado. Si tú vienes y confiesas a Jesús tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Lo único que tienes que hacer es confesarlos. Saben, hermanos, la mayor parte de nosotros cometemos un error. Nos arrodillamos y le decimos: Jesús, perdona nuestros pecados. Perdona si nosotros te hemos fallado. Estamos dudando de que hemos fallado. Cuando tú vayas y le presentes un pecado a Dios, dile exactamente en qué has fallado. Y preséntate con arrepentimiento, porque eso es lo que Dios quiere de ti. Un arrepentimiento que vaya combinado con la confianza de que Él, luego de que tú le confieses a Él, Él va a renovar tu corazón. Él va a limpiarte de ese pecado. Porque aunque dice el otro versículo que estamos totalmente destituidos, el Señor dice aquí que lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado y Él vendrá a renovarlos. Hay un versículo muy bonito en Isaías 1:18 que dice: aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Confía en eso, hermano. No se te olvide que el Señor puede cambiar eso. Hermanos, Pedro confió en Jesús. Pedro confió que aunque Pedro pecó fallándole, Pedro clamó a Jesús y Pedro automáticamente lo limpió y lo salvó de eso. Así que nosotros podemos, hermano, poner nuestra confianza en Dios hoy, en este día. Podemos decirle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude a confiar, que sea Él quien nos ayude a tomar el timón, primero del barco donde estamos, a tomar el timón de nuestra vida y a tomar el control de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Porque tal vez tú no tengas para pagar la renta, tal vez estás a punto de quedarte sin casa, tal vez tu familia está a punto de destruirse. Pero si
tú, hermano, pones tu confianza plena en Jesús, Él vendrá, así como salvó a Pedro, Él vendrá a salvar tu vida. Amén. La segunda cosa que nunca debemos olvidar, hermanos, es poner nuestra confianza en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros primero aprendemos a amar a Dios y aprendemos que Jesús tiene un propósito para nuestra vida, vamos a llevar una vida sana delante de Dios. Y vamos a ver que aunque el camino sea difícil, aunque el camino esté lleno de madera que ya no sirve, al final, cuando nosotros lleguemos a la vida eterna, es cuando vamos a recibir nuestro galardón. Romanos 8:28, busquemos, hermanos, juntos. Romanos 8:28 nos dice, vamos a leerlo rapidito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Conforme a su propósito son llamados. Hermanos, esa es nuestra pregunta que le hacemos a Dios cada día. Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué Dios te trajo a este lugar? ¿Por qué Dios te llamó a cantarle? ¿Por qué Dios te llamó a predicarle? Cada una de las cosas que tú haces es con un propósito. Yo creo que tengo un poquito de tiempo para contarles una experiencia acerca de cómo saber de la confianza, cómo poder en mi vida, cómo poder aprender si Dios tiene un propósito en mi vida. Al yo salir de mi país, pues yo no quería venirme a este lugar, hermano, y todavía estoy así a punto de que todavía no me adapto. Pero teníamos que salir porque lamentablemente teníamos que salir de nuestro país. O era como la historia que les conté al principio. O salíamos de Honduras por el puente ese malo que veníamos, o allá pues nos daban fuego. Así de sencillo. Pero al venir a este lugar, yo le dije a Dios, si tú me vas a llevar allí, yo sé que para ti no hay nada imposible. Tú me vas a, yo soy mayor de edad y los mayores de edad tenemos que pasar por fuerza por el famoso desierto. Y yo le dije al Señor, si tú me vas a llevar por allí, yo voy a confiar en ti. Y tú vas a hacer de que cuando yo llegue ahí, nosotros vamos a entregarnos a las autoridades y que las autoridades rapidito nos van allá. Hermano, yo venía con esa confianza que nos iba a entregar a las autoridades y nosotros rapidito íbamos a salir. Porque para empezar, mi papá había dicho que como él tenía un asilo político, nosotros íbamos a salir. Pero al llegar a la frontera, llegamos a migración y nos dicen, ustedes no tienen nada. Ustedes no tienen nada y no tienen ni siquiera una parte para poder quedarse aquí. A ustedes les vamos a tomar sus papeles y a ustedes les vamos a mandar de regreso a su país. Nos separaron de mi mamá, mi hermana y a mí y nos sacaron y nos metieron 8 días en una sala oscura con mucho frío, hermanos, con mucho frío. ¿Y sabe qué yo le decía al Señor en ese momento? Señor, pero si yo confío en ti que tú me ibas a traer con bien, porque ahora me haces pasar que tengo 7 días, ya llegaba el 5.º día, ya llevo 5 días que ni siquiera lo dejan bañarse, ni siquiera lo dejan lavarse la cara, porque estábamos ahí tirados en el piso y yo le decía, Señor, pero yo confío en ti, yo me vine confiando en ti que tú me ibas a ayudar, pero ¿dónde estás? Y no, los oficiales nos decían, no, ustedes se van a ir. Y yo le decía a mi hermana, nosotros no nos vamos a ir porque ellos no fueron los que nos trajeron. Dios venía guiándonos a nosotros. Cuando nosotros veníamos de ese lugar, Dios era que venía delante de nosotros. Dios nos cuidó en todo ese camino, pero Dios en este momento, Dios va a hacer algo. Al 5.º día, hermano, no pasaba nada, nadie nos tomaba ni siquiera los documentos. Al 6.º día yo le dije al Señor, que suceda lo que tenga que pasar, pero yo te pido en esta noche, Señor, que seas tú poniéndome a alguien que nos pueda ayudar. Pero nosotros no dormíamos, hermano, estar esperando a alguien. Pero saben, Dios me durmió. Yo me quedé dormida. Y yo le dije a mi hermana, no me quiero dormir, y yo me quedé dormida. Cuando yo desperté al 6.º día, la puerta de ese lugar estaba abierta. Cuando yo vi, el Señor me dijo, ves a aquel hombre parado. Yo sentí que yo tenía que ir donde ese hombre que estaba parado enfrente de esa puerta. Esa puerta nunca se abría, y si se abría solo era para pasar un poquito. Y me dijo, ve, y yo fui donde ese hombre.
Y le dije, este y este es mi problema. ¿Sabes qué? Me dice, has venido donde la persona correcta, porque yo llegué a este país por tus mismos problemas y yo les voy a ayudar. Pero ¿saben qué? Yo voy a venir hasta mañana porque ya me tengo que ir. Y vamos a orar, me dice, y oren para que yo pueda estar aquí. Nosotros con mi hermana no dormíamos esperando. Al siguiente día, el hombre nunca apareció. Y nos llaman los oficiales que ya nos van a tomar, y ya nos van a tomar la declaración ya para ser mandadas a nuestro país. Cuando llegamos ahí, ya nos sientan y nos dicen a mi hermana y a mí, lo siento, dice, ustedes tienen que firmar aquí para que ya sean devueltas a tu país. Mi hermana y yo nos quedamos viendo y yo le dije, Dios mío, aún en el último momento yo voy a poner mi confianza en ti. Y miren, hermanos, ¿por qué yo cuento esto? Porque en ese momento es cuando yo empecé a confiar más en Dios. Es cuando mi fe se aumentaba más. Y aunque las autoridades decían, no, ustedes van a ser mandadas allá, nosotros sabíamos que si nosotros íbamos mandadas allá, nos iban a perseguir allá. Entonces yo le dije a mi hermana y nos agarramos de la mano y yo le dije a mi hermana, vamos a aprender a confiar en Dios. Y nos dice el Señor, firmen aquí para ser deportadas. Un poquito, como 5 segundos, aparece un hombre que ni siquiera lo habíamos visto y le dice, ustedes no la pueden deportar. Dice, porque la persona que las atendió hace 2 días, él me dejó encargada que si alguien las entrevistaba, yo velara por ellas aquí. Hermano, eso no fue todo. Bueno, le digo a mi hermana, viste, ya Dios está obrando con nosotros, ya Dios, el propósito de Él es que nosotros estemos aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos llaman y nos mandan, me mandan a mi hermana y a mí, yo ardiendo en fiebre. Yo estaba ardiendo en fiebre. ¿Y qué pasa? Nos dicen, ustedes van a ser trasladadas a una cárcel, a una prisión de alta seguridad a California. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay espacio para ustedes. Cuando mi hermana y yo nos quedamos mirando, una prisión de alta seguridad, pero ¿qué vamos a hacer nosotras en una prisión de alta seguridad? Hermano, lo primero que nosotros miramos, ese montón de cadenas, como que iban a encadenar un montón de perros y nosotros nos quedamos viendo y yo no sentí más que empezar a llorar. Yo comencé a llorar porque para mí era una humillación, pero ¿saben qué? Cuando yo vi esas cadenas dije, a Jesús, que era Jesús, lo humillaron más. A Jesús lo humillaron, lo azotaron, lo amarraron, le hicieron de todo. Yo le dije a mi hermana, vamos a confiar. Hermano, nos empiezan a encadenar, nos empiezan a poner las cadenas así que ni siquiera podíamos mover la mano para un lado, ni siquiera para comer, ni siquiera para ir al baño. Nos suben a un avión hacia el estado de California. Ni siquiera nos levantaban la mano. Yo le dije que estaban muy socadas y mis manos se empezaron a inflamar porque las cadenas, la esposa me la pusieron pero tan socadas que yo les decía que me duele, pero ellos no nos hacían caso, ellos nos amarraban más así y nos daban un sándwich en el camino y ni siquiera ellos nos daban, así teníamos que bajar la cabeza. Hermano, Dios tiene un propósito para cada persona. Dios tiene un propósito. El camino que Dios te va a llevar tal vez no es fácil, pero Dios al final, cuando tú veas la gloria de Dios descender, es cuando tú vas a recibir el galardón. Y Dios tiene un propósito para ti. Cuando nosotros nos subieron en ese avión, nos tuvieron 8 horas porque bajábamos, aterrizábamos, volvíamos a despegar. Y si aquí van a dejar unas personas, dicen, ay, ojalá que nos dejen aquí. Le digo que no nos vayan a dejar meter en esa cárcel porque esa cárcel dicen que es súper peligrosa. Nos bajan, estuvimos 2 días encadenadas, no nos quitaban las cadenas. Cuando llegamos a esa cárcel de alta seguridad, nos revisan, nos quitan la ropa, nos ponemos ya la ropa. Hermanos, cuando nosotros llegamos a esa cárcel de alta seguridad, miramos a aquellas mujeres con unas caras que yo le digo a mi hermana, si salimos vivas de aquí, ese ya fue milagro de Dios. Y nos miramos con mi hermana. Si ya, de verdad que si ya nosotros salimos es porque Dios. Pero yo le decía al Señor, pero ¿por qué me mandaste aquí? Primero nos hiciste que saliéramos de allá. Él nos ayudó. Pero ¿por qué me tuviste que haber mandado aquí? Cuando nosotros llegamos allí, hermano, el primer día que nosotros nos íbamos a bañar, no nos dejaron bañarnos, porque no tenía baño en nuestro cuarto que nos pusieron, un cuartito chiquitito que solo tenía una ventanita, nos bloqueaban las puertas para que no saliéramos ni siquiera al baño. Cuando ellos querían íbamos a salir al baño, mientras tanto no íbamos. Cuando llegó el momento de bañarnos no pudimos, al siguiente día tampoco. Así que mi hermano no nos bañábamos, porque le teníamos miedo a las presas, porque teníamos que hacer una filota grande, y a veces yo estaba en la fila primera y las presas nos decían, ustedes no van allí, váyanse para atrás. Y llegaba el tiempo, teníamos que regresarnos porque ya tocaban el timbre, ya todo el mundo tenía que ir a su celda. Así pasaba. Pero saben, al tercer día yo pues comencé a orar y Dios me hizo sentir algo poderoso. Yo le dije, y estaba leyendo la Biblia, porque a mí
Me dejaron meter mi Biblia. A nadie dejaban meter la Biblia. A mí me dejaron meter mi Biblia a ese lugar. Y yo le digo a mi hermana, aquí hay una necesidad. ¿Vos ves las caras de todo el mundo? Aquí vamos a hacer, le digo, aquí vamos a hacer como una obra misionera. Con miedo, y si nos van a matar, pues nos van a matar. Pero nosotros aquí, al entrar, hermano, lo primero que nos dijo un oficial, si a ustedes las tocan o les dicen algo, me vienen y me vienen a decir, nosotros vamos a hacer algo. Pero cuando nosotros comenzamos ahí, en ese lugar, nos dieron un papelito, vamos a empezar por papelitos, le digo, porque a mí me da miedo hablarle a esa gente. Entonces empezaba yo a escribir aquel montón de versículos y se los pasábamos a las personas cuando iban pasando por ya nos abrían la puerta, se lo pasábamos. Fue transcurriendo el tiempo y nosotros ya teníamos una mesita donde nos reuníamos, donde aquel miedo que aquella gente nos daba tanto miedo, la gente se acercaba allí y nos decía, muchachas, oren por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito que nosotros llegáramos ahí, porque en esas cárceles cuando la gente está más necesitada de Dios, es cuando la gente no confía en Dios, es cuando la gente de verdad que la gente desconfía. Había una presa allí que dijo, yo no confío en Dios, es más, totalmente atea, y dijo, yo no confío en Dios. Y yo le digo, porque yo tengo ya varios años, ya varios meses yo de estar aquí, y los abogados me han abandonado, mi familia, todo me han abandonado. Yo le digo a mi hermana, oremos por esta muchacha, le digo, vas a ver que después de esto Dios va a obrar en ella. Empezamos a orar, empezamos a decirle, nos metimos a nuestra celda. Cuando nosotros regresamos a las 2 horas, ella nos va y nos abraza, muchachas, vino el abogado. ¿Por qué? Y dijo, el Dios de ustedes sí existe. Hermano, después de eso, nosotros comenzamos a llorar. Entonces yo le dije a ella, después de esto, vos tenés que aprender que Dios está contigo. Solamente tenés que creerle. Esa atea, esa muchacha que ni siquiera conocía, ni siquiera sabía quién era el Dios de nosotros. Hermana, en esa cárcel nos convertimos. Teníamos la celda a un lado y nos decían, muchachas, canten. Nosotros comenzábamos a cantar, como Pablo y Sila, pero nosotros comenzábamos a cantar. Y cuando estábamos aburridas, porque nos dejaban mucho tiempo, pero mucho tiempo dentro, solo nos dejaban salir 5 minutos al día, que ni sabíamos cuándo era día y cuándo era noche. Pero muchachas, canten. Nosotros comenzábamos a cantar. Hermano, tú puedes ser bendición donde quiera que tú andes. Porque Dios nos mandó a ese lugar. Generalmente los que vamos por ese proceso se están de 5 a 6 meses. En un mes Dios ya tenía el propósito en ese lugar. Tuvimos un mes en ese lugar. Cuando yo me fui de ahí, yo ya sentía que ahí era mi casa. Las presas, yo les daba la mano y ellas nos abrazaban. El cuadrito que teníamos, ese cuadrito de vidrio que teníamos, se decían, muchachas, oren por mí. Y ellas se iban a acercar allí cuando ellas tomaban salir. Pero Dios me mandó allí con un propósito. Dios me mandó a mi hermana y a mí para que nosotros lleváramos las buenas nuevas de salvación. Tal vez tú estás pasando por un problema ahora, pero Dios te está haciendo pasar por ese problema para que tú seas un ejemplo para las personas, para que cuando tú te levantes, tú seas el ejemplo para esa persona que tú tienes en la par, para que tú seas el ejemplo de esa amiga que tú tienes en la par, para que tú le digas que el Dios que tú sirves es un Dios poderoso. Es por eso que yo estoy en este lugar y aunque igual yo me he sentido que quizás yo me he sentido abandonada, pero Dios ha estado conmigo, Dios ha estado guiándome y Dios quiere guiarte a ti. Dios quiere que tú camines, tal vez no detrás de Él, pero Él quiere que tú lo tomes de la mano y tú vayas caminando por el camino, por esa senda que Dios quiere mandarte en esta mañana. Hermano, si tú quieres en esta mañana, si tu corazón ha sido tocado y tal vez tú estás en problema, yo quiero que tú te levantes. Si tú has sido tocado, que quizás hayas desconfiado de Dios, que hayas dudado, pero tú en esta mañana quieres comenzar a confiar en Dios. Yo quiero que tú te levantes y tú comiences a confiar en Dios, que aunque quizás no te ha mandado a la cárcel, a la prisión donde nos manda a nosotros, Dios quiere sanar tu corazón hoy. Y dile a través, yo voy a cantar esta canción, yo quiero que tú la cantes conmigo. Dile al Señor que te dé un nuevo corazón capaz de amar, que te haga caminar por donde Él camine, que te ayude a confiar plenamente en Él cada mañana. Que esa sea tu oración, hermano.
reconocido, Padre, que quizás hemos intentado resolver nuestros problemas por nuestra propia fuerza, Señor. Pero en esta mañana sabemos que no nos vamos a ir igual que venimos. Nuestro corazón va a estar confiado en ti, que al momento de nosotros salir de este lugar, tú ya estás tomando el control de nuestros problemas, ya estás tomando control de nuestra familia, estás tomando control de nuestro trabajo, estás tomando el control de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que cambie nuestro corazón, que nos ayudes a confiar siempre, Padre, y pedirte cada día, Señor, que nos ayudes a caminar, Padre, que nos ayudes a andar por donde tú anduviste, Señor. Es por eso que en esta mañana te presentamos nuestros pesares, nuestros problemas, Padre. Nos entregamos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos des un nuevo corazón, Señor, una nueva vida, Padre. Así como tú salvaste a Pedro, en esta mañana queremos pedirte que nos salves, porque tal vez estamos hundiéndonos, Señor, estamos a punto de caer, pero allí, oh Dios, toma el control de nuestra vida, Padre. Toma nuestra vida, toma cada joven que está en este lugar, Señor. Ayúdale, Padre, a reconocer que solo en ti podemos tener un futuro proveedor, un futuro prometedor, Padre, que pueda llevarnos hasta la patria celestial, Señor. También te pido en esta mañana que mire los corazones de los hermanos. Yo no sé cuál sea su situación en esta mañana. Tal vez ellos están pasando por una situación difícil, Padre, pero sana su corazón y ayúdalos para que ellos vayan tranquilos y vayan confiados en ti, Señor. Bendice esta semana, Padre, lo que se va a realizar, Señor. Ayúdanos a nosotros los jóvenes a seguir siendo un instrumento tuyo para llevar las buenas nuevas de salvación a nuestros hermanos, a personas que ya no te conocen o quizás nunca te han conocido, Señor. Gracias, Padre, por este día tan especial y te pedimos que sigas tomando el control de todo lo que se va a hacer durante este día, también durante la semana. Gracias, Jesús. Amén. Ok, ya tengo. Definitivamente hemos sido visitados por el poder del Espíritu del Señor, ¿cierto? Estábamos seguros de que Él iba a visitarnos y aquí ha estado. Y va a continuar con nosotros porque la vigilia sigue. Estamos en vigilia. Quiere decir que estamos haciendo una actividad que no va a tener ningún receso. Nada más que vamos a almorzar y del almuerzo seguimos aquí nuevamente y vamos a seguir disfrutando de la programación hasta la puesta del sol. Yo estoy seguro que algunos de ustedes los ha sorprendido esta vigilia porque posiblemente no estaban preparados, pero hagan un esfuercito por quedar y luego van a disfrutar de los beneficios de haberse quedado. Ahora vamos a hacer una oración por los alimentos y vamos a pedir a los hermanos que están en esta sección aquí que por favor pasen para acá, para este lado, para que los diáconos puedan acomodar el salón para brindar el almuerzo y entonces... mientras tanto nosotros vamos a continuar acá haciendo algunos ejercicios espirituales que nos ayuden a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ven acá, Marvin. Los diáconos, por favor, vayan preparando el salón ya de una vez. ¿Dónde está Omar? Ven acá, Omar. Ven aquí, Willy. Ven aquí. El programa de la semana de oración comenzó con Willy anoche. Él presentó un mensaje que estaba basado en la oración. La oración. ¿Y cuál fue el punto focal de su mensaje anoche? Lo estoy sorprendiendo, a ver si lo recuerda todavía. Bueno, que si nosotros nos preparamos en oración, confiamos en Dios, siempre tendremos la victoria. Y nada podrá separarnos del amor de Cristo. Un mensaje maravilloso, un mensaje extraordinario. Algunos todavía estamos impactados porque creó en nosotros un
pudiéramos decir, una marca, una señal de confianza en la oración para triunfar en la vida. Hemos escuchado a Maribel hoy y ya no tengo que hacer ningún comentario, todos hemos recibido el impacto. Nos quedan 2 jóvenes más. Y este es Omar, que le va a tocar primero. 3 más. Oh, bueno, no, Cristi hicimos una excepción ahí. Tenemos a Omar acá, que va a estar el viernes, y tenemos a Marvin, que va a estar el otro sábado. Omar, ¿qué tú le dices a la congregación para tu sermón? Bueno, en especial yo quiero pedirle a la congregación que el viernes espero ver la iglesia llena. Gloria a Dios. Así como hoy sábado el Señor Jesús puso el deseo en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros de asistir a su santo templo, quiero que el viernes esté totalmente llena. Creo que Dios está usándonos y Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque cada mensaje que se va a compartir, yo creo que es un mensaje para nosotros también. No solamente queremos compartir con ustedes, sino que Dios también está hablándonos a nosotros mismos. Y de esa manera a mí me encantaría, me siento feliz, porque creo que esa era una parte que yo la estaba necesitando desde hace mucho tiempo. Y voy a compartir con ustedes el viernes algo que a ustedes les va a sorprender. Lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano cuando nosotros le entregamos todo a Él. Y saben, anoche fue una noche bastante récord en la asistencia. Para algunos de ustedes quizás no estaban conscientes de que estábamos comenzando la semana de oración, pero de todas maneras fue una asistencia bastante buena que queremos superarla el próximo viernes. El miércoles también pasado fue muy buena la asistencia, pero queremos superarla este miércoles. El miércoles es un desafío porque ustedes están en el rigor de la semana trabajando y moviéndose. Pero hermanos, por favor, denle al Señor algo especial los días de culto. Como usted le da al trabajo suyo y a sus actividades seculares, le da la energía, el tiempo para llegar del trabajo, la escuela, y usted se sacrifica para hacer eso, haga algo que Dios pueda recibir como una ofrenda agradable, porque usted se sacrifica por venir a su templo a escuchar el mensaje del Señor. Y Dios se lo va a recompensar de una manera extraordinaria. Y no es por nosotros, es por usted mismo. Y es por Dios que lo va a apreciar. Dios quiere ver que usted se esfuerza por buscar a Dios primero que todas las demás cosas. Porque nosotros tristemente, muchas veces estamos dedicando más energía para las cosas de esta vida que para las cosas del cielo. Hacemos sacrificios tremendos para cosas terrenales. Sacrificamos nuestro cuerpo, nuestro sueño, nuestro bolsillo y todo para cosas terrenales. Y para las cosas eternas ponemos muy poco énfasis. Y sinceramente, al final no vamos a poder recibir los mayores beneficios. El Señor nos dice, buscad primero el reino de Dios. Es decir, que sus mayores fuerzas, sus mayores energías deben ser para Dios. Y lo demás, Dios lo va a añadir. Ahora tenemos a Marvin, otro joven que está deseoso de que le llegue su día, que va a ser el sábado. ¿Qué nos tienes, Marvin? Hermanos, primeramente agradecido con Dios y con grandes ganas de compartir con ustedes de la palabra de Dios. Yo personalmente y en el nombre de Jesús les digo que el sábado, por favor, abran el corazón a Dios porque Jesús quiere transformar su vida. Amén. Y pararse aquí y el esfuerzo que estamos haciendo, no es fácil negarse a uno mismo, a la voluntad. Pero nosotros queremos servirle a Dios y queremos que ese mensaje de verdad llegue dulce a sus corazones.
Así que, por favor, yo les digo, Jesús los va a visitar. Solamente. ¿Saben una cosa? Esta semana yo recibí en mi teléfono una llamada de un número que yo no identificaba. Y a veces, ustedes saben, las compañías y se ponen a llamarlo a uno y yo cuando veo un número que no identifico, que viene de un lugar que yo no sé ni dónde es, a veces ni le presto atención. Y me sonó el teléfono así y lo miré y yo estaba bien ocupado. Y entonces digo, eso debe ser algún banco, alguna compañía, alguien. Y lo dejé. ¡Pum! A poco rato volvió otra vez el teléfono el mismo número. Los bancos generalmente lo hacen una vez. Las compañías por ahí lo hacen una vez, pero no repiten. Y eso volvió a repetir. Y yo digo, esto está extraño, que me hayan repetido seguido ahí uno atrás del otro. Y digo, esto puede ser un número, alguien que quiera hablar conmigo. ¡Pum! Y tomo la llamada. Y cuando tomo la llamada, del otro lado se oye una voz de mujer. Y dice, ¡ay, qué bueno! Bendito sea el Señor, que usted cogió el teléfono. Y digo, yo soy la mamá de Marvin. Desde El Salvador, hermano. La mamá de Marvin desde El Salvador. Y me dice, ay, pastor, usted no sabe el gozo y la alegría que yo tengo en mi corazón. Porque yo siento que mi hijo ha sido tocado en esa iglesia donde usted y su congregación. Y tengo un agradecimiento tan grande por esa iglesia, por lo que están haciendo por mi hijo. Porque yo siento que mi hijo está siendo bendecido ricamente por el Espíritu de Dios. Él me llama y me habla y da testimonio. Y hermano, yo siento el poder de Dios que ha tocado a mi hijo de una manera especial. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer una obra grande allí como esta iglesia, porque está dedicada a ayudar a los jóvenes que tienen necesidades especiales. Quiero que sepan que estos jóvenes que están aquí, todos, como la misma Maribel, y como cualquiera de los demás jóvenes, hemos salido de situaciones difíciles. Y algunos de ellos están todavía en situaciones difíciles. Es decir, que ellos no son exactamente un modelo de jóvenes que no ha pasado por experiencias terribles. Cuando usted hubiese escuchado anoche lo que dijo Willy, se hubiera sorprendido de que un predicador que habló con todo el poder del Espíritu Santo había sido sacado de una experiencia terriblemente peligrosa. Él estaba a punto de perder su alma.